Este es el pecado que casi nadie osa cometer. Esta frase está diseñada para impactar, para provocar, para hacer que nos detengamos. Pero hoy, vamos a ser brutalmente honestos. El título es una trampa. No porque el pecado del que hablaremos no sea grave, sino porque la verdadera audacia no está en cometerlo. La triste realidad es que millones lo cometen, a menudo en secreto, consumidos por una vergüenza silenciosa. No, el verdadero atrevimiento, la osadía que casi nadie se permite, es hablar de ello. Es arrastrar este pecado desde las sombras de la soledad a la luz de la verdad. Hoy, vamos a hacer precisamente eso. Vamos a hablar de la masturbación y a responder la pregunta que resuena en la conciencia de incontables personas. ¿Cuál es el destino de quien se entrega a esta práctica? Esta no es una conversación para los débiles de corazón. Requiere valentía para escuchar y honestidad para autoexaminarse. Para muchos, este tema es la fuente de una angustia espiritual inmensa. Es un ciclo vicioso, el acto, seguido de un alivio momentáneo, que es inmediatamente ahogado por una ola de culpa, vergüenza y la sensación de estar espiritualmente sucio y desconectado de Dios. Se hacen promesas desesperadas en la oscuridad. Señor, esta es la última vez. Nunca más. Pero la tentación regresa, la voluntad flaquea, y el ciclo se repite, cada vez con más fuerza, dejando el alma más y más desolada. La pregunta ¿cuál es mi destino? No es una cuestión teológica abstracta, es el grito de un corazón que teme haberse alejado demasiado, de haber cruzado una línea invisible de la que no hay retorno. En los próximos 90 minutos, vamos a desmantelar este tema pieza por pieza, no con opiniones humanas, ni con psicología popular, sino con la autoridad inmutable de la palabra de Dios. No encontrarás aquí una condena simplista, sino una disección profunda. No te ofreceremos un conjunto de reglas para aumentar tu fuerza de voluntad, sino que te revelaremos los principios divinos para recibir una fuerza que no es la tuya. Este viaje de 9 bloques está diseñado para ser un proceso de liberación. Primero, expondremos el problema en su raíz, yendo mucho más allá del simple acto físico. Segundo, descubriremos el diseño original de Dios, un diseño tan hermoso que hace que cualquier falsificación parezca vacía y triste. Tercero, entenderemos la anatomía de la esclavitud, por qué este hábito es tan difícil de romper. Y finalmente, y más importante, trazaremos un mapa bíblico claro, paso a paso, hacia la libertad total y duradera. Mucha gente busca en la Biblia la palabra masturbación, y al no encontrarla, concluyen erróneamente que Dios guarda silencio sobre el tema. Pero eso es como buscar la palabra Internet en la Biblia y concluir que no hay principios sobre cómo usarlo. La Biblia no es un diccionario de pecados, es una revelación del corazón de Dios y de los principios que gobiernan la vida y la muerte espiritual. Y la Escritura está llena de principios que abordan directamente el corazón de este problema. Principios sobre la lujuria, la pureza, el dominio propio, el propósito de nuestros cuerpos y la naturaleza de la verdadera intimidad. Así que, si estás aquí porque llevas esta carga en secreto, quiero que sepas que no estás solo. Si estás aquí por curiosidad, prepárate para entender la batalla espiritual de una manera que quizás nunca antes habías considerado. Nuestro objetivo no es simplemente responder a la pregunta del destino, sino cambiar ese destino. El destino del pecado sin arrepentimiento es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Y esa vida incluye la libertad de las cadenas de la esclavitud sexual aquí y ahora. Antes de que podamos entender el destino, primero debemos entender la naturaleza del viaje que nos lleva allí. La masturbación no es un acto aislado. Es la culminación de un proceso que comienza en un lugar mucho más profundo y secreto. En nuestro próximo bloque, vamos a entrar en el verdadero campo de batalla, el lugar donde se gana o se pierde esta guerra, mucho antes de que el cuerpo entre en acción. Vamos a explorar la raíz de todo pecado sexual, la batalla por el corazón. En nuestro primer bloque, abrimos la puerta a una de las luchas más secretas y extendidas en la vida de muchas personas. Ahora, debemos ir más allá del síntoma para diagnosticar la enfermedad. El acto de la masturbación no es el principio del problema, es el final de una cadena de eventos que comienza en el lugar más privado y poderoso de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón. Para entender el destino de cualquier acción, primero debemos entender su origen. Y el origen de este acto,
en la gran mayoría de los casos, se encuentra en una palabra que Jesús mismo tomó con una seriedad mortal: la lujuria. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, Jesús hace una de las declaraciones más radicales de su ministerio. Él dice: «Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón». Con esta sola frase, Jesús cambió el campo de batalla. Ya no se trataba solo de evitar el contacto físico prohibido. Se trataba de ganar la guerra en el interior, en el reino de los pensamientos y las intenciones. Él nos enseñó que el pecado no comienza con las manos, comienza con los ojos y fermenta en el corazón. La lujuria no es simplemente la apreciación de la belleza. La lujuria es tomar algo o a alguien creado por Dios y convertirlo en un objeto para nuestra propia gratificación egoísta. Es despojar a una persona de su humanidad, de su alma, de su identidad como portadora de la imagen de Dios, y reducirla a un mero instrumento para nuestro placer. Cuando la masturbación está impulsada por fantasías sexuales o por el consumo de pornografía, no es un acto sin víctimas. La víctima es la persona en tu mente, que ha sido convertida en un ídolo para tu adoración egoísta. Y la otra víctima eres tú mismo, porque cada vez que te entregas a la lujuria, estás entrenando a tu alma para que busque la satisfacción en la falsificación en lugar de en la realidad del amor verdadero. La pornografía, el combustible principal de la masturbación compulsiva en nuestra era, es la encarnación perfecta de la lujuria. Es una industria construida sobre la explotación, la degradación y la objetivación. Cada clic, cada imagen vista, es una participación en un sistema que destruye vidas, corrompe el alma y deshonra a Dios. Es un veneno que promete placer pero que entrega adicción, vergüenza y una percepción distorsionada de la sexualidad. Cuando la masturbación se combina con la pornografía, se convierte en un ritual de idolatría, donde adoramos imágenes creadas en lugar de al Creador. La Biblia es inequívocamente clara sobre esto. En Gálatas, capítulo 5, versículo 19, la impureza y la lascivia, o libertinaje, se enumeran como las primeras obras de la carne. Estas son las acciones que provienen de nuestra naturaleza caída, en oposición directa al fruto del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 3 al 5, nos da una instrucción directa: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. La pasión de concupiscencia es una descripción perfecta de la lujuria que impulsa la compulsión. Así que, cuando preguntamos sobre el destino de quien se masturba, la primera respuesta bíblica es que debemos examinar el corazón. ¿Está este acto acompañado de lujuria? ¿Está alimentado por imágenes impuras? ¿Es un acto de gratificación egoísta que ignora el propósito sagrado de Dios para la sexualidad? Si la respuesta es sí, entonces el acto es, sin lugar a dudas, pecaminoso. No porque una ley específica en el Levítico lo nombre, sino porque viola el principio superior que Jesús estableció, la pureza del corazón. El problema es que la lujuria es una maestra engañosa. Promete libertad, es natural, no le hago daño a nadie, pero crea cadenas. Promete intimidad, pero solo profundiza el aislamiento. Promete satisfacción, pero siempre deja un vacío más grande que antes. Es una sed que nunca puede ser saciada por el agua salada que ofrece. Hemos identificado la raíz. La batalla no es principalmente contra un acto físico, sino contra un patrón de pensamiento y deseo en el corazón. Pero, ¿por qué es tan grave este pecado del corazón? ¿Qué diseño original de Dios estamos violando tan profundamente cuando nos entregamos a Él? Para entender la gravedad de la falsificación, primero debemos maravillarnos con la belleza del original. En nuestro próximo bloque, exploraremos el propósito sagrado para el cual Dios creó nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, y descubriremos por qué el pecado sexual es, de manera única, un pecado contra nosotros mismos. Ahora que hemos desenterrado la raíz del problema en la batalla del corazón contra la lujuria, debemos hacer la siguiente pregunta lógica: ¿por qué le importa tanto a Dios lo que hacemos con nuestros cuerpos en privado? ¿Por qué la pureza sexual es un tema tan central en toda la Escritura? La respuesta es asombrosa y cambia por completo nuestra perspectiva. No se trata de un Dios que impone reglas arbitrarias para quitarnos la diversión.
Se trata de un arquitecto divino que intenta proteger su obra maestra más preciada, tú. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos da una de las revelaciones más profundas sobre el cuerpo humano. Él pregunta, casi con incredulidad, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta no es una simple metáfora poética. Es una verdad teológica fundamental. Para un creyente en Jesucristo, tu cuerpo físico no es simplemente un caparazón de carne y hueso. Es un santuario. Es el lugar donde la presencia misma del Dios Todopoderoso ha elegido habitar. Pensemos en lo que significaba el templo en el Antiguo Testamento. Era un lugar sagrado, apartado, consagrado para la adoración y la presencia de Dios. Se requería una pureza y un protocolo extremos para siquiera acercarse. Ahora, Pablo nos dice que ese mismo nivel de santidad y propósito ha sido transferido a nuestros propios cuerpos. Esta verdad eleva el listón de una manera increíble. La pregunta ya no es, ¿qué tiene de malo este acto? La pregunta se convierte en, ¿este acto es digno del templo del Espíritu Santo? ¿Es una forma de adoración que glorifica a Dios, o es una profanación que contrista al Espíritu que mora en mí? Visto desde esta perspectiva, la masturbación impulsada por la lujuria se revela como lo que realmente es. Es tomar el lugar santísimo y convertirlo en un escenario para la gratificación egoísta. Es invitar a imágenes impuras y a fantasías corruptas al mismo espacio donde reside la santidad de Dios. En el versículo 18 de ese mismo capítulo, Pablo hace una declaración única: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca. El pecado sexual tiene una cualidad autodestructiva única. Es un pecado contra el propio templo. Daña nuestra alma, nuestra psique y nuestra capacidad para la verdadera intimidad de una manera que otros pecados no lo hacen. Además, al entender el cuerpo como un templo, también debemos entender el propósito original de la sexualidad. En el diseño de Dios, la expresión sexual no es un mero acto biológico para la procreación o una simple herramienta para el placer. Es algo mucho más profundo. Es un acto sagrado diseñado para ser la expresión física de una unión espiritual y emocional entre un esposo y una esposa. Es un lenguaje sin palabras que dice, me entrego completamente a ti, y solo a ti. Es un reflejo terrenal de la unión mística entre Cristo y su Iglesia. Es inherentemente relacional, sacrificial y exclusivo. La masturbación, por su propia naturaleza, es la antítesis de este diseño. Es una sexualidad aislada, centrada en uno mismo y no relacional. Entrena al cuerpo y al alma para buscar la culminación sexual en la soledad, divorciada del amor, del compromiso y de la intimidad con otra persona. En lugar de ser un acto de dar, se convierte en un acto de tomar. En lugar de fomentar la unidad, refuerza el aislamiento. A largo plazo, esto puede tener consecuencias devastadoras para la capacidad de una persona de formar vínculos íntimos y saludables en el matrimonio. El cerebro y el cuerpo se condicionan a una forma de gratificación instantánea y solitaria que la intimidad real, con sus complejidades y su necesidad de paciencia y sacrificio, a menudo no puede igualar. Por lo tanto, el problema no es simplemente que el acto se sienta bien. El problema es que es una falsificación. Es como intentar vivir a base de comida chatarra. Puede que satisfaga el hambre momentáneamente, pero carece de los nutrientes necesarios para una vida saludable y, a la larga, causa un daño profundo. La sexualidad diseñada por Dios es un banquete nutritivo. La lujuria y la autogratificación son la comida chatarra que nos deja vacíos y enfermos. Hemos visto la raíz del problema en el corazón y hemos contemplado la belleza del diseño original de Dios. Ahora entendemos por qué es un pecado. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más práctica y, para muchos, más dolorosa. Si sé que está mal, si sé que deshonra a Dios y a mi cuerpo, ¿por qué no puedo parar? ¿Por qué este hábito tiene un poder tan grande sobre mí? En nuestro próximo bloque, vamos a diseccionar la anatomía de la esclavitud y a entender por qué este pecado es tan adictivo y difícil de vencer con la simple fuerza de voluntad. Hemos establecido el qué y el por qué.
Sabemos que la raíz de este pecado es la lujuria en el corazón, y sabemos que viola el sagrado diseño de Dios para nuestros cuerpos como templos del Espíritu Santo. Ahora, debemos abordar el cómo. ¿Cómo es que este hábito se afianza con tanta fuerza en la vida de una persona, transformándose de un acto ocasional a una compulsión dominante? Para entender el destino de quien se masturba, debemos entender la naturaleza de la prisión en la que a menudo se encuentra. Y la Biblia tiene un nombre para esta prisión: esclavitud. El apóstol Pablo, una vez más en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 12, nos da un principio de libertad crucial. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Esta es la clave. Puede que no haya un versículo que prohíba el acto por su nombre, pero si ese acto te domina, si te das cuenta de que no eres libre para detenerte, entonces, según el principio de Pablo, se ha convertido en tu amo. Te has convertido en su esclavo. Jesús mismo dijo en Juan, capítulo 8, versículo 34, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La masturbación compulsiva es una forma de esclavitud particularmente poderosa debido a cómo interactúa con nuestra biología y nuestra espiritualidad. A nivel neurológico, cada vez que una persona se entrega al ciclo de excitación, fantasía y orgasmo, el cerebro libera una potente oleada de productos químicos de placer, como la dopamina. Esto crea una vía neuronal, un camino de recompensa. El cerebro aprende rápidamente que esta acción conduce a una sensación de placer intenso y alivio del estrés o del aburrimiento. Con cada repetición, esa vía neuronal se vuelve más profunda y más arraigada, como un camino de tierra que se convierte en una autopista. El cerebro comienza a anhelar esa recompensa química, y la fuerza de voluntad por sí sola se vuelve cada vez más ineficaz contra un impulso bioquímico tan poderoso. Esto, en términos sencillos, es la definición de adicción. Pero la batalla no es solo química. Es profundamente espiritual. Este ciclo de adicción se ve reforzado por un arma espiritual increíblemente eficaz: la vergüenza. El ciclo a menudo se ve así. Primero, hay un desencadenante. Puede ser el estrés, la soledad, el aburrimiento, la ansiedad o la exposición a una imagen tentadora. Segundo, viene la fantasía y la lujuria, donde la mente comienza a ceder terreno. Tercero, ocurre el acto físico. Cuarto, hay un alivio momentáneo, una liberación de la tensión. Pero casi inmediatamente, llega el quinto y más destructivo paso: la vergüenza. La vergüenza es la voz del acusador, Satanás, que te susurra al oído: lo has vuelto a hacer. Eres un hipócrita. Eres un fracaso. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? Dios está decepcionado de ti. Estás sucio. No hay esperanza para ti. Esta vergüenza es paralizante. Y, lo que es peor, la vergüenza nos aísla. Nos hace escondernos de Dios y de los demás, por miedo a ser expuestos. Y es en este aislamiento donde la adicción prospera. El dolor de la vergüenza y el aislamiento se vuelve tan grande que el cerebro busca la única forma que conoce para adormecer ese dolor: la liberación de dopamina del mismo acto que causó la vergüenza en primer lugar. Y así, la vergüenza se convierte en el combustible para el siguiente ciclo. El pecado crea vergüenza, y la vergüenza conduce de nuevo al pecado como una forma de escape. Es una trampa perfecta, una prisión cuyas paredes están construidas con nuestro propio secreto y autodesprecio. El apóstol Pablo describe esta lucha interna de manera visceral en Romanos, capítulo 7. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Millones de personas que luchan con este pecado han gritado estas mismas palabras en la soledad de su habitación. Es el grito de un esclavo que odia sus cadenas pero no tiene la fuerza para romperlas. Entender esta anatomía de la esclavitud es crucial. Nos muestra por qué los simples consejos como inténtalo con más fuerza o solo ten más fuerza de voluntad están condenados al fracaso. No se puede luchar contra una adicción neurológica y una fortaleza espiritual con mera determinación humana. Se necesita un poder superior. Se necesita una intervención divina. Se necesita una liberación que venga de fuera de nosotros mismos. Ahora que entendemos la raíz del problema, el diseño violado y la naturaleza de la prisión,
estamos listos para enfrentar la pregunta central de nuestro viaje. Con todo esto en mente, ¿cuál es, entonces, el destino final de una persona atrapada en este ciclo? ¿Qué dicen las Escrituras sobre las consecuencias eternas de vivir en un estado de impureza sin arrepentimiento? La respuesta es obvia y debe ser escuchada. Pero, como veremos, no es la última palabra. Prepárense, porque en el próximo bloque miraremos de frente el destino del pecado antes de descubrir el glorioso destino de la gracia. Hemos llegado al corazón de la pregunta que nos impulsa, la pregunta que muchos temen hacer: ¿cuál es el destino de quien se masturba? Habiendo establecido que el acto, cuando está arraigado en la lujuria y se convierte en una forma de esclavitud, es pecaminoso, ahora debemos examinar las consecuencias que la Biblia atribuye a este tipo de vida. Y debemos hacerlo con honestidad y valentía, separando las consecuencias que experimentamos aquí y ahora de las consecuencias eternas. Primero, hablemos de las consecuencias temporales, el destino que este pecado trae a nuestra vida en la tierra. Lejos de ser un acto inofensivo y sin víctimas, la masturbación compulsiva produce una cosecha de frutos amargos. Espiritualmente, crea una barrera en nuestra relación con Dios. Aunque la gracia de Dios nunca nos abandona, nuestro pecado sí crea una sensación de distancia. Isaías 59, versículo 2, nos dice: «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». La culpa y la vergüenza nos hacen escondernos de la presencia de Dios, haciendo que la oración se sienta vacía y la lectura de la Biblia, una acusación. Se roba la alegría de nuestra salvación y nos deja viviendo bajo una nube de condenación. Relacionalmente, corrompe nuestra visión de los demás y nuestra capacidad para la intimidad real. Entrena nuestra mente para objetivar a las personas, viéndolas como fuentes de gratificación en lugar de almas para amar y respetar. Esto puede causar un daño inmenso a las relaciones presentes y futuras. ¿Cómo se puede desarrollar una intimidad genuina, sacrificial y paciente con un cónyuge cuando el cerebro ha sido cableado para una gratificación instantánea, egoísta y basada en la fantasía? Se crea una brecha entre la realidad y la expectativa que puede llevar a la insatisfacción, la frustración e incluso la infidelidad. Mental y emocionalmente, la esclavitud a este pecado es una fuente constante de ansiedad, depresión y autodesprecio. La lucha interna, la sensación de ser un hipócrita y el miedo a ser descubierto consumen una cantidad enorme de energía mental y emocional. Es un ladrón de paz y un asesino de la confianza. Estas consecuencias temporales ya son un destino terrible. Pero la Biblia también habla de un destino eterno. Y aquí debemos ser muy claros. Las Escrituras advierten de manera inequívoca que un estilo de vida caracterizado por el pecado sexual sin arrepentimiento tiene consecuencias eternas. En 1 Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, Pablo pregunta: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. En Gálatas, capítulo 5, después de enumerar las obras de la carne, que incluyen inmoralidad sexual e impureza, Pablo concluye en el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es una de las advertencias más serias de toda la Escritura. El destino de una persona que practica la inmoralidad sexual, que vive en ella como un estilo de vida, que no se arrepiente y no busca la libertad, es la separación eterna de Dios. Pero es absolutamente crucial que entendamos la diferencia entre luchar con un pecado y practicar un pecado. El que practica el pecado lo ha abrazado. No hay lucha, no hay arrepentimiento, no hay deseo de cambiar. Simplemente se entrega a él. El que lucha con el pecado lo odia. Cae, sí, pero se levanta y clama a Dios por misericordia y liberación. Su corazón, aunque débil, todavía desea agradar a Dios. Y es aquí donde el Evangelio irrumpe con una luz gloriosa. Justo después de dar esa terrible advertencia en 1 Corintios, miren lo que Pablo dice en el versículo 11, «Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios». Esta es la noticia más grande del universo. El destino del pecado es la muerte, pero ese no tiene por qué ser tu destino.
El pasado no tiene la última palabra. La sangre de Jesucristo es más poderosa que cualquier adicción. La gracia de Dios es más profunda que cualquier abismo de vergüenza. El destino de quien se entrega al pecado es la separación, pero el destino de quien se entrega a Jesucristo es la justificación, la santificación y la vida eterna. Tu destino no está determinado por la fuerza de tu pecado, sino por la identidad de tu Salvador. La pregunta ya no es ¿cuál es el destino de quien se masturba? La pregunta ahora es ¿qué harás con la oferta de libertad y perdón que Jesús te ofrece? El destino no es un punto final fijo, es una elección que haces ahora mismo. Si has estado viviendo bajo el peso de esta advertencia, sintiendo que tu destino ya está sellado por tus fracasos, quiero que sepas que la puerta de la prisión está abierta. Pero, ¿cómo salimos? ¿Cuál es el primer paso práctico para salir de la celda de la vergüenza y caminar hacia la luz de la libertad? En nuestro próximo bloque, vamos a descubrir el poder transformador del primer y más crucial paso hacia la sanidad, la luz de la confesión. Y para asegurarme de que recibas cada paso de este mapa hacia la libertad, te invito a que te tomes un momento y te comprometas con este proceso. Si este mensaje está hablando a una necesidad profunda en tu vida, no lo dejes pasar. Haz clic en el botón de suscribirse y activa las notificaciones. Es una declaración de que estás listo para luchar por tu libertad y de que quieres todas las herramientas que Dios tiene para ti. Suscríbete ahora y sigamos juntos este camino hacia la victoria. Hemos llegado a un punto de inflexión. En el bloque anterior, miramos de frente el sobrio destino del pecado sin arrepentimiento, pero cerramos con la gloriosa esperanza del Evangelio, que nadie está más allá del alcance de la gracia de Dios. El destino no es una sentencia inmutable, es una dirección, y hoy vamos a aprender a dar el primer y más poderoso paso en la dirección opuesta, la dirección de la libertad. Si la esclavitud a este pecado prospera en el secreto y la oscuridad, entonces el antídoto, el primer acto de guerra contra ella, es la luz. Y en el reino espiritual, la luz se manifiesta a través de un acto de valentía llamado confesión. La vergüenza, como vimos, es el carcelero que nos mantiene encerrados en el ciclo del pecado. Nos miente y nos dice, si alguien supiera lo que haces, te rechazarían. Si se lo dices a Dios, te castigará. Cállate. Ocúltalo. Manéjalo tú solo. Y mientras obedezcamos esa voz, permaneceremos en la celda. Pero la Biblia nos ofrece una llave, una promesa asombrosa que rompe el poder de la vergüenza. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, se nos da esta garantía incondicional. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Analicemos la belleza de esta promesa. No dice si dejamos de pecar. No dice si nos volvemos perfectos. Dice si confesamos. La confesión es el acto de estar de acuerdo con Dios. Es dejar de poner excusas, dejar de minimizar, dejar de culpar a otros y simplemente decir, Dios, lo que hice estuvo mal. Fue pecado. No tengo excusa. Necesito tu misericordia. En el momento en que hacemos esto con un corazón sincero, dos cosas suceden instantáneamente por la fidelidad de Dios. Primero, somos perdonados. La culpa legal de nuestro pecado es borrada por la sangre de Jesús. Segundo, somos limpiados. El poder purificador del Espíritu Santo comienza a lavar la mancha de la vergüenza y la suciedad de nuestra alma. La confesión a Dios es el primer paso indispensable. Es realinear nuestro corazón con la verdad. Es dejar de escondernos, como Adán y Eva en el jardín, y correr hacia la presencia del Padre, sabiendo que en lugar de condenación, encontraremos gracia. Cada vez que caes, la estrategia del enemigo es mantenerte en el suelo, revolcándote en la culpa. La estrategia de Dios es que te levantes inmediatamente, confieses, recibas el perdón y sigas adelante. No permitas que un tropiezo se convierta en una residencia permanente. Pero la Biblia nos lleva un paso más allá en el camino de la confesión. Santiago, en su carta, capítulo 5, versículo 16, nos da esta instrucción: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Esto a menudo es mucho más difícil que confesarle a Dios. Implica confesar nuestra lucha a otra persona. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la confesión a Dios nos trae perdón,
Pero la confesión a un hermano o hermana de confianza a menudo nos trae sanidad y libertad. Cuando confesamos nuestra lucha a un mentor piadoso, a un pastor o a un amigo maduro en la fe, suceden varias cosas poderosas. Primero, el poder del secreto se rompe. El pecado que prosperaba en la oscuridad es arrastrado a la luz y pierde instantáneamente gran parte de su poder sobre nosotros. La vergüenza no puede sobrevivir a la exposición a la gracia. Segundo, rompemos el aislamiento. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestra lucha. A menudo, descubrimos que la persona a la que le confesamos ha luchado con lo mismo o algo similar, y su empatía nos conforta. Tercero, invitamos a la rendición de cuentas. Cuando alguien más conoce nuestra lucha, puede orar por nosotros específicamente, preguntarnos cómo vamos y animarnos en los momentos de debilidad. Esta rendición de cuentas es una barandilla de protección increíblemente poderosa. Por supuesto, esto requiere una sabiduría inmensa. No debemos confesar nuestros pecados a cualquiera. Debemos elegir a alguien que sea espiritualmente maduro, digno de confianza, que no nos juzgue y que sepa cómo manejar esa información con gracia y confidencialidad. Pero dar ese paso de valentía es a menudo el punto de inflexión en la batalla de una persona contra la adicción sexual. Es el momento en que dejan de intentar ganar la guerra solos y se unen al ejército de Dios. La confesión no es un acto de debilidad, es un acto de guerra. Es decirle a la vergüenza y al secreto, ya no tienen poder sobre mí. Es un acto de humildad que desbloquea un torrente de la gracia de Dios. Si has estado luchando solo, este es tu llamado a la acción. Encuentra a alguien. Ora y pídele a Dios que te muestre a quien puedes confiarle tu lucha. Da el paso. Envía el mensaje. Haz la llamada. Podría ser la decisión más importante que tomes en tu camino hacia la libertad. Hemos dado el primer paso para salir de la prisión. Hemos abierto la puerta con la llave de la confesión. Pero ahora que estamos fuera, nos encontramos en medio de un campo de batalla. La libertad debe ser mantenida. ¿Cómo luchamos la batalla diaria? ¿Cómo ganamos la guerra que se libra en nuestros pensamientos? En nuestro próximo bloque, vamos a entrar en la armería de Dios y a aprender la estrategia ofensiva más importante para la victoria, la renovación de la mente. Hemos dado el paso valiente de salir de la oscuridad de la vergüenza a través de la confesión. El poder del secreto ha sido roto. Pero ahora, comienza el trabajo diario de caminar en libertad. Y la Biblia es clara sobre dónde se libra esta batalla diaria. No en nuestro dormitorio, no en nuestro ordenador, sino en el espacio de 6 pulgadas entre nuestras orejas. La victoria sobre la lujuria y la masturbación compulsiva es, fundamentalmente, una victoria que se gana en la mente. El apóstol Pablo nos da el plan de batalla en Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación duradera no proviene de la modificación del comportamiento externo. Proviene de la renovación de nuestro pensamiento interno. Durante años, quizás, hemos permitido que nuestra mente se conforme al patrón de este mundo, un patrón de lujuria, de objetivación y de gratificación instantánea. Hemos creado autopistas neuronales en nuestro cerebro que conducen directamente al pecado. El llamado de Dios no es simplemente a que dejemos de conducir por esas autopistas. Es a que construyamos nuevas autopistas. Esta renovación de la mente no es un proceso pasivo. Es una estrategia de guerra activa y deliberada. Implica 2 acciones clave: derribar fortalezas y tomar cautivo todo pensamiento. En 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, Pablo dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fortaleza es un patrón de pensamiento que se ha arraigado tanto en nuestra mente que se ha convertido en nuestra forma predeterminada de pensar. El pensamiento de que necesito esto para aliviar el estrés es una fortaleza. El pensamiento de que una miradita no hace daño es una fortaleza. El pensamiento de que nunca seré libre es la fortaleza más grande de todas. Nuestras armas para destruir estas mentiras son espirituales. La principal de ellas es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Cuando un pensamiento lujurioso o una mentira del enemigo entra en nuestra mente, no podemos combatirlo con nuestros propios argumentos. Debemos combatirlo con un escrito está. Debemos tener versículos de la Escritura memorizados y listos para usar como armas, declarando la verdad de Dios sobre la mentira del enemigo. La segunda acción es llevar cautivo todo pensamiento. Imagina tu mente como una ciudad con una puerta. Tú eres el guardia en esa puerta. No puedes controlar cada pensamiento que intenta entrar, las tentaciones vendrán. Pero si puedes controlar qué pensamientos permites que se queden, se establezcan y construyan una casa. Llevar cautivo es un acto de guerra. Es examinar cada pensamiento y preguntarse, ¿este pensamiento se alinea con la palabra de Dios? ¿Es puro? ¿Es verdadero? ¿Es honorable? Si no lo es, nos negamos a entretenerlo. Lo arrestamos en la puerta y lo sometemos a la autoridad de Cristo. Esto requiere una vigilancia constante, especialmente al principio. Pero la renovación de la mente no es solo defensiva, también es ofensiva. No se trata solo de derribar lo malo, se trata de construir lo bueno. Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nos da la estrategia ofensiva. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La victoria no se encuentra en tratar de no pensar en la lujuria. La victoria se encuentra en llenar nuestra mente tan completamente con lo que es bueno, puro y verdadero, que simplemente no quede espacio para la basura. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Significa ser deliberados sobre lo que permitimos que entre en nuestra mente. Significa cambiar nuestros hábitos de consumo de medios. Significa llenar nuestro tiempo de inactividad con podcasts que edifican, con música de adoración, con la lectura de la Biblia o de buenos libros cristianos. Significa memorizar las Escrituras para que la palabra de Dios sea el primer recurso al que nuestra mente acude en momentos de tentación. Significa cultivar una vida de oración y conversación continua con Dios, para que su presencia ocupe nuestros pensamientos. Esta es una batalla, y no se gana de la noche a la mañana. Pero cada vez que eliges rechazar un pensamiento lujurioso y reemplazarlo con la verdad de Dios, estás debilitando la vieja autopista neuronal y fortaleciendo la nueva. Estás, literalmente, reconfigurando tu cerebro y renovando tu mente. Hemos aprendido a luchar en el campo de batalla de la mente. Pero la guerra tiene múltiples frentes. ¿Qué pasa con las tentaciones que nos asaltan en el mundo físico? ¿Cómo manejamos los desencadenantes y las situaciones que nos ponen en peligro? En nuestro próximo bloque, pasaremos de la estrategia mental a la estrategia práctica y aprenderemos la sabiduría bíblica de la retirada radical. Hemos cubierto la batalla interna, la guerra crucial que se libra en el campo de batalla de la mente. Armados con la confesión y la estrategia de la renovación mental, estamos equipados para luchar desde adentro hacia afuera. Pero la Biblia, en su sabiduría infinita, sabe que no somos seres puramente espirituales o mentales. Somos seres físicos que vivimos en un mundo físico caído, lleno de trampas y tentaciones. Por lo tanto, nuestra estrategia de batalla debe ser tanto práctica como espiritual. No basta con renovar la mente, también debemos reorganizar nuestra vida. Y el principio bíblico clave para esto es simple y radical: huir. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, el apóstol Pablo le da a su joven protegido esta instrucción urgente: huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los de corazón limpio invocan al Señor. Noten que no dice lucha contra las pasiones juveniles. No dice razona con ellas o intenta moderarlas. Dice huye. Esto implica una acción deliberada, rápida y sin vacilaciones para crear distancia entre nosotros y la fuente de la tentación. Es la misma instrucción que le dio a los corintios con respecto a la inmoralidad sexual: huid de la fornicación. Huir no es un acto de cobardía, es un acto de sabiduría estratégica. Es reconocer, como lo hizo José cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo, que hay algunas batallas que no se ganan luchando, sino retirándose. José no se quedó a debatir o a intentar ministrarle a ella. Dejó su manto y corrió. Él entendió que su pureza era más valiosa que su reputación o incluso su seguridad. Esta es una lección profunda para nosotros.
A menudo, nuestro orgullo nos hace pensar que podemos manejar la tentación, que somos lo suficientemente fuertes como para estar cerca del fuego sin quemarnos. Pero la sabiduría bíblica nos dice que el hombre o la mujer más fuerte no es el que resiste la tentación, sino el que es lo suficientemente inteligente como para no tener que hacerlo. ¿Cómo se ve huir en el siglo XXI? Requiere una honestidad brutal con nosotros mismos y la voluntad de tomar medidas drásticas, a menudo incómodas. Significa identificar nuestros desencadenantes personales. ¿La tentación ataca más cuando estás solo? Entonces, la estrategia es minimizar el tiempo que pasas solo y sin un propósito. Es cuando estás aburrido o cansado. Entonces, la estrategia es planificar tu tiempo de descanso y tener actividades saludables listas para esos momentos. Es a través de tu teléfono o tu ordenador. Entonces, la estrategia de huir es la más crucial de todas. Huir en el mundo digital significa instalar filtros de rendición de cuentas en todos tus dispositivos. Programas como Covenant Eyes o Accountable 2U son una señal de debilidad, son una declaración de guerra. Son una forma de invitar la luz de la comunidad a los rincones más privados de tu vida, haciendo que sea mucho más difícil que el pecado secreto prospere. Significa establecer reglas estrictas para ti mismo, como no llevar el teléfono al dormitorio por la noche o no usar dispositivos electrónicos a solas en una habitación con la puerta cerrada. Significa ser radical en la limpieza de tus redes sociales, dejando de seguir cuentas que provocan lujuria y cortando lazos con personas que son una influencia negativa. Huir también significa reorganizar nuestras relaciones. El versículo en Timoteo no solo dice huye, sino que también dice y sigue la justicia, con los que de corazón limpio invocan al Señor. No podemos simplemente huir de algo, debemos correr hacia algo. Debemos buscar activamente la comunidad con otros creyentes que están comprometidos con la pureza. Necesitamos amistades donde podamos ser honestos, donde podamos animarnos unos a otros y donde podamos rendir cuentas. El aislamiento es el caldo de cultivo de la adicción. La comunidad piadosa es el invernadero de la santidad. Tomar estas medidas prácticas no es una falta de fe en el poder de Dios. Al contrario, es cooperar con el poder de Dios. Es nuestra parte en el proceso de santificación. Dios nos da el poder para vencer, pero espera que usemos la sabiduría que Él nos ha dado para evitar la batalla innecesaria. Es como un soldado al que se le da una armadura y un arma, pero también se le enseña a usar las trincheras y a evitar el fuego enemigo innecesario. La combinación de la renovación mental interna y la retirada práctica externa es una estrategia de dos frentes que nos posiciona para la victoria. Estamos luchando la guerra en nuestra mente y manejando nuestro entorno con sabiduría. Hemos cubierto casi todo el camino. Entendemos el problema, el diseño, la esclavitud, el destino, y ahora tenemos un plan de batalla espiritual y práctico. Pero queda una última pregunta crucial. ¿Qué pasa cuando, a pesar de todo esto, fallamos? ¿Qué hacemos cuando tropezamos y caemos? ¿Cómo nos levantamos sin ser arrastrados de nuevo al ciclo de la vergüenza? En nuestro bloque final, exploraremos la verdad más reconfortante y poderosa de todas, la gracia implacable de Dios en medio de nuestra lucha. Hemos llegado al final de nuestro entrenamiento, al último y quizás más importante bloque de nuestro viaje hacia la libertad. Hemos construido una estrategia de batalla completa. Sabemos cómo confesar para romper el secreto, cómo renovar nuestra mente para ganar la guerra interna y cómo huir prácticamente para evitar la tentación. Tenemos un plan. Pero si somos honestos, sabemos que en una guerra tan intensa, incluso el soldado mejor preparado puede tropezar. Habrá momentos de debilidad. Habrá fallos. Y es en ese momento, en el suelo, después de la caída, donde se determina el resultado final de la guerra. Es aquí donde debemos entender la diferencia entre un tropiezo y una derrota total. Y esa diferencia se encuentra en una sola palabra: gracia. El enemigo de nuestras almas es un estratega brillante. Sabe que si puede usar nuestros fracasos para hundirnos en la desesperación y la vergüenza, puede arrastrarnos de nuevo al ciclo de la esclavitud. Después de una caída, su voz es la que susurra: ¿ves? No sirvió de nada. Eres un caso perdido. Nunca cambiarás. Has decepcionado a Dios de nuevo. ¿Para qué seguir intentándolo? Si escuchamos esa voz, estamos perdidos.
Pero el Evangelio nos ofrece una voz diferente, una verdad más poderosa. Es la verdad de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que ahora debería estar grabada en nuestro corazón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta promesa no tiene fecha de caducidad. No tiene un límite de usos. La fidelidad de Dios no se agota por nuestra infidelidad. Su gracia no se debilita por nuestra debilidad. Por lo tanto, la regla número 1 después de una caída es esta: corre, no te escondas. Corre inmediatamente a la cruz. No esperes a sentirte mejor o a hacer las paces primero. En el momento de tu mayor fracaso y vergüenza, corre hacia el trono de la gracia, confiesa tu pecado honestamente y recibe el perdón y la limpieza que Jesús compró para ti a un precio tan alto. Un fracaso se convierte en una derrota solo cuando dejas de levantarte. La victoria no la definen los que nunca caen, sino los que se niegan a permanecer en el suelo. Esta lucha, aunque dolorosa, es parte del proceso de santificación que Dios usa para moldearnos. Nos enseña a odiar nuestro pecado de una manera más profunda. Nos despoja de nuestro orgullo y de la confianza en nosotros mismos, forzándonos a depender totalmente de la fuerza de Dios. Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cada vez que caemos y nos humillamos ante Dios, nos posicionamos para recibir una nueva infusión de su gracia, una gracia que nos fortalece para la próxima batalla. Entonces, ¿cuál es, finalmente, el destino de quien se masturba? Hemos visto que el destino del pecado practicado sin arrepentimiento es la separación de Dios. Pero ese no tiene por qué ser el destino de la persona que está leyendo o escuchando esto. Para el creyente que lucha, que odia su pecado, que confiesa sus fracasos y que se aferra a la gracia de Dios, el destino es radicalmente diferente. Tu destino no es la esclavitud, sino la libertad. Tu destino no es la vergüenza, sino la santidad. Tu destino no es la derrota, sino una victoria ganada por la sangre de Cristo. Tu identidad no se define por tu lucha. Tu identidad se define por tu Salvador. Tú no eres un adicto. Eres un hijo o una hija del Dios Altísimo, lavado, santificado y justificado. Y estás en un proceso de aprender a caminar en la realidad de esa nueva identidad. Habrá batallas, pero la guerra ya ha sido ganada en la cruz. Este viaje de 9 bloques te ha dado el mapa. Te ha mostrado la raíz del problema, la belleza del diseño de Dios, la naturaleza de la prisión, el peligro del destino del pecado y, lo más importante, el camino hacia la libertad a través de la confesión, la renovación mental, la huida práctica y la gracia implacable de Dios. Las herramientas están en tus manos. La elección es tuya. El destino de la libertad te espera. Y como último acto de guerra contra el secreto, te invito a hacer algo valiente. No tienes que compartir detalles, pero si este viaje te ha dado esperanza, si te ha equipado para la batalla, baja a la sección de comentarios y simplemente escribe: elijo la libertad. Que sea tu declaración de fe, un testimonio para otros de que no están solos y de que la victoria es posible. Y si quieres asegurarte de seguir recibiendo herramientas y ánimo para esta batalla, haz tu declaración final de compromiso. Haz clic en suscribirse y activa la campana, uniéndote a una comunidad que lucha junta por la pureza, en la luz, bajo la gracia asombrosa de nuestro Señor Jesucristo. El destino no es algo que te sucede, es algo que eliges. Elige la vida. Elige la libertad. Elige a Jesús.